manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos a orar. Señor, venimos ante ti humillados, sabiendo, reconociendo que todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Queremos, oh Señor, venir ante ti dependiendo de tu Espíritu Santo en la exposición de tu palabra. Y también como oyentes que necesitamos de la iluminación de tu Espíritu Santo. Concédenos estas cosas, oh Señor, para que no solo podamos entender, sino también aplicar tu palabra a nuestros corazones y estemos dispuestos en dependencia de tu Espíritu Santo para cumplir toda buena obra. Mira que te lo rogamos y te lo imploramos en el nombre de Cristo. Amén. Un curioso hecho es el que la mayoría de las personas sientan un profundo interés por todo aquello que tiene un carácter de lucha. Esta es la razón por la que se produzcan tantos libros y películas acerca de grandes batallas. Por ejemplo, está la batalla de Maratón. No sé si ha oído hablar de ella. Eso ocurrió en el año 490 a.C. El emperador Darío I del imperio persa invadió la Grecia antigua, en especial a Atenas. Y los griegos o los atenienses le infringieron una inesperada derrota al imperio persa. Y está aquella historia de Filípades que salió corriendo a dar el anuncio allá a Atenas y dijo: hemos ganado, hemos vencido. Tenía la palabra griega, no lo voy a decir, y cayó ahí mismo muerto, todo muy dramáticamente. No sé cuánto de eso pasó en realidad, pero al menos la batalla parece que sí ocurrió, o la batalla de las Termópilas. ¿Cuántas películas no se han hecho de eso? Ahí los 300 espartanos eran un poquito más de otras ciudades. Pelearon contra el imperio Jerjes, también persa, en la Segunda Guerra Médica. Cuando yo iba en la escuela de las guerras médicas, me imaginaba a un grupo de doctores con batas blancas y espadas en las manos. No eran médicos los que peleaban, se llama así porque para los griegos los persas eran medos. Y entonces le llamaban así a esas guerras. Y como 300 hombres por el rey espartano defendieron a Esparta. Mi héroe favorito de la infancia, Aníbal Barca, el general cartaginés que desembarca en España, lo que hoy es España, cruza los Pirineos. Imagínense ustedes una montañas de más de 3,000 metros de altura, y pasa los Pirineos con 90,000 soldados de a pie, 12,000 caballos, 37 elefantes, y pelea contra el ejército romano y los vence. Todas esas historias le gustan a las personas. Ahora bien, por encima de todas esas guerras, según el testimonio que el hombre nos ha dado y que han ocurrido a lo largo de la historia, hay una contienda que va más allá, es más importante, es más célebre que todas esas. Es una lucha por el alma que hay en toda persona que ha sido salvada en pos de la santidad. Y tristemente, mis amados hermanos, son pocas las personas que conocen, estoy hablando de cristianos, que conocen a cabalidad cómo deben y pueden luchar contra el pecado que aún mora en ellos. De hecho, conocí a una persona hace años, allá en Iglesia Evangélica La Gracia,
una persona que nació en el contexto de una iglesia bautista. Fue miembro por muchos años de una iglesia bautista y reconoció entre nosotros que fue en nuestra iglesia donde primero escuchó la palabra santificación. No conocía cómo luchar contra el pecado, no conocía acerca de esta importante doctrina. Mis amados hermanos, en Gálatas capítulo 5, a partir del 26, el apóstol Pablo nos está enseñando en la práctica la batalla, la contienda que reside en todo verdadero cristiano. Él dice allí, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. El término oponen que el apóstol Pablo utiliza aquí habla de antagonistas irreconciliables. Dentro de todo creyente hay una batalla interna donde no habrá un tratado de paz entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. Este término en el griego koiné se utilizaba para hablar de enemigos luchando en bandos opuestos. El texto que estaremos considerando en esta tarde continúa hablando de esa oposición, esa guerra, esa batalla, esa lucha que ocurre en pos de la santidad en todo corazón regenerado. Esta lucha ocurre en el corazón de todo verdadero creyente. Es una verdadera guerra, una contienda genuina con sus luchas, sus heridas, sus velas, sus fatigas, sus sitios, sus asaltos, sus victorias y sus derrotas. El creyente, mi amado hermano, no es pasivo en esta lucha. Debe ser enérgico y radical. Si es negligente en esta lucha, sufrirá las consecuencias. Esta lucha nunca cesa, independientemente de cuántos años lleves en la fe, cuánto has aprendido de la Escritura. La lucha se mantendrá hasta el fin. De ahí que es importante que estemos considerando los versículos que prestaremos atención entre los 19 al 21 del capítulo 5. Y si hay algo que yo quiero que quede en tu mente, es esto, mi hermano. Este es mi propósito a la luz de Gálatas 5, 19 al 21. La lucha, esa batalla que hay en tu interior, si eres cristiano, esa lucha que experimenta todo creyente entre los deseos de la carne y de los deseos del espíritu, demanda, exige un entendimiento bíblico de la pecaminosidad del pecado si quieres tener victoria sobre él. Repito. Lo que yo quiero que quede en tu mente, la tesis de mi sermón es la siguiente: la lucha que el creyente experimenta entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu demanda, exige un entendimiento bíblico de la pecaminosidad del pecado para que podamos luchar y obtener victoria sobre el pecado. Mis amados hermanos, Cristo ganó en la cruz del Calvario la victoria sobre todos los enemigos. Todos nuestros enemigos cayeron derrotados en la cruz del Calvario. Pero hay batallas diarias, continuas, que tú y yo debemos librar. Y si queremos hacerlo, debemos tener un entendimiento bíblico de la pecaminosidad del pecado. Varias aclaraciones deben hacerse en cuanto a mi proposición antes de explicar el texto. Por un lado, como decíamos en el último sermón, la batalla entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu sucede solo y únicamente en los creyentes. Si tú no has sido redimido, si tú no estás bajo el gobierno de Cristo, si tú no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, tú no tienes al pecado como tu enemigo. Esa batalla no está dentro de ti. Es más, tú eres amigo,
Tú estás bajo el dominio, el control y el gobierno del pecado. Lo que el pecado dice, tú lo harás. Tú eres su siervo, su esclavo. Tú necesitas que venga Cristo y te libere del dominio y del control de tus pecados. El inconverso, aquel que no es cristiano, no tiene esta lucha porque es esclavo del pecado. Él tiene un corazón de piedra. Su entendimiento está entenebrecido. Por tanto, no percibe las cosas del Espíritu y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero si eres cristiano, tú estás en medio de una batalla intensa, radical y completa en tu propia vida. La siguiente aclaración es que por bíblico nos estamos refiriendo directamente al texto que estaremos considerando en esta tarde de Gálatas capítulo 5, 19 al 21. Aunque estaremos citando otros pasajes en el contexto general de la Escritura, estaremos centrados en este pasaje. La base de lo que estaremos considerando será el pasaje que tenemos enfrente. Por último, mi proposición presupone que oye esto, mi amado hermano, que un entendimiento bíblico de la pecaminosidad del pecado no solo será de ayuda en la lucha interna que tenemos entre los deseos de la carne y de los deseos del espíritu. No estamos diciendo eso. Estamos presuponiendo que un entendimiento bíblico de la pecaminosidad del pecado será indispensable para que tengamos victoria sobre el pecado. ¿A qué me refiero yo con la pecaminosidad del pecado? Mis amados hermanos, me temo que consecuencia del mundo en que vivimos, muchos de nosotros no vemos el pecado que mora en nosotros tan pecaminoso. No lo vemos tan feo, no lo vemos tan horroroso, no lo vemos con los ojos que Dios los mira. Y un entendimiento bíblico, tener la perspectiva que tiene Dios acerca del pecado, nos ayudará a luchar contra él. Si vemos simplemente el pecado como problemas o complejos o situaciones u otra manera y no lo vemos con la negrura, la fealdad, el horror del pecado, no lucharemos contra él como debiéramos. Ahora es posible que te estés preguntando a la luz de mi tema en esta tarde lo siguiente. ¿Qué debemos entender en cuanto a la pecaminosidad del pecado para que podamos luchar eficazmente contra los deseos de la carne? En el sermón anterior, mis amados hermanos, consideramos que para mantener a raya los deseos pecaminosos, debíamos impedir que estos fueran alimentados para que en el momento de la tentación triunfe el deseo más fuerte. Pero queremos dar un paso más. Queremos mostrar la fealdad del pecado. Amados hermanos, yo quiero que cuando salgamos por esa puerta, cada uno de los que hemos sido redimidos por el Cordero, veamos qué tan malvado es el pecado. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Amados hermanos, qué tan feo es el pecado. Hermanos, si queremos obtener victoria sobre el pecado, debemos entender las manifestaciones de los deseos de la carne. Número 1. Debemos entender las manifestaciones de los deseos de la carne. Miren el versículo 19 en su primera parte. Y manifiestas son las obras de la carne. Lo que tenemos aquí en los versículos 19 al 21. Presta atención a esto, mi hermano. Lo que tenemos aquí en los versículos del 19 al 21, al tener esa lista de pecado, es una descripción realista, objetiva y equilibrada de los deseos de la carne. Proceden de la carne en el sentido que están en nosotros. Vienen de abajo, del infierno, del diablo, y debemos odiarlo. Esta descripción que veremos en
en estos versículos no es la descripción de Jack el Destripador, no es la descripción de Hannibal Lecter, es una descripción de los deseos de la carne que moran en todo creyente. No estoy diciendo que todo creyente caerá en todos estos pecados. Lo que estoy diciendo es que esta lista, la cual no es exhaustiva, muestra los deseos de la carne en su manifestación más terrible, más perversa y más aterradora. Si no vemos, mi amado hermano, el pecado con la misma dimensión que Dios la ve, tendremos la triste inclinación de ser descuidados en cuanto al trato del pecado. Tendremos la triste inclinación de justificar, minimizar, restar importancia al pecado o tal vez culpar a otros de nuestro pecado en nuestras vidas. Lo que encontramos en nuestro texto son las evidencias, las manifestaciones de los deseos de la carne cuando se llevan a cabo en la práctica. Pablo quiere que veamos el pecado de la misma manera que Dios lo ve. Un enemigo peligroso, terrible, perverso y maligno. Estos deseos de la carne no son una especie de bomba desactivada en nuestro interior. Es una bomba activa, lista a llevarnos a lo peor. El deseo del pecado es tomar ventaja sobre nosotros y poco a poco ir limitando las gracias que, como veremos en el próximo sermón, han sido implantadas por el Espíritu Santo. Mi amado hermano, si no vemos el pecado como algo serio, nos descuidaremos en el momento de la tentación. Y yo sé que hay hermanos que han oído mucho acerca de esto. Tened paciencia con aquellos que no han oído tanto de esto. Si anteriormente el apóstol Pablo nos habló de los deseos de la carne, aquí está hablando de la práctica, las obras de la carne. Eso se desprende de la palabra manifiestas en el versículo 19. El término griego puede ser traducida abiertamente. Así es como lo traduce la Reina Valera en Marcos 1:45 y Juan 7:10. También puede traducirse esta palabra como claramente. El significado de la palabra manifiesta se expresa aquello que es lo contrario que hacemos en secreto. El sentido no es, mi amado hermano, que cada uno de estos elementos que hay en esta lista siempre lo haremos público. Hay pecados internos que nadie ve, como el celo o como la envidia. Es ese pecado que siente la carga, el pesar por el bienestar de otro. Se pregunta, ¿y por qué yo no tengo lo mismo? A la larga, cada uno de estos pecados son abiertos y claros delante de Dios. No todos lo verán, no todos contemplarán nuestro celo, nuestra envidia, nuestra enemistad o algún otro pecado. Pero déjenme decirles, yo sé que no voy a hacer una profunda teología, pero es lo que enseña la Biblia, Dios sí lo verá. Por otro lado, la palabra obra, en griego ergon, denota obra, hecho, acto. Cuando se utiliza en el sentido de un hecho o un acto, se acentúa la idea de hacer obras. Frecuentemente aparecen en sentido ético. En este punto son malas, perversas, oscuras, tristes obras. Estas obras de la carne, mis amados hermanos, no son, oye esto, incidentales equivocaciones o problemas de carácter. Son violaciones directas contra la ley moral de Dios. Los 10 mandamientos. La lista que estaremos considerando son violaciones morales a lo que Dios ha mandado. Rebeldía contra Dios al más alto nivel. Lo que encontramos aquí es rebeldía total contra la primera y la segunda tabla de la ley moral. Así es que
debemos ver, así es como debemos ver estas obras de la carne. No son equivocaciones o defectos de carácter o problemas de personalidad, complejos de inferioridad o alguna terminología psicologizante que el mundo de hoy presenta para disfrazar la perversidad del pecado. Ahora, Pablo no quiere simplemente que tengamos un concepto general de la maldad y la perversidad de las obras de la carne. Él también quiere que tengamos una idea específica, que nuestro entendimiento esté claro en cuanto a la maldad de las obras de la carne. Así que veamos en segundo lugar las especificaciones de los deseos de la carne. Miren los versículos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. El apóstol Pablo no quiere dejar a la imaginación o a la opinión personal o a la preferencia de los hombres el entendimiento que debemos tener en cuanto a las obras que produce la carne. Da un listado no exhaustivo, pero sí bastante representativo de las obras que produce la carne. Mis amados hermanos, el pastor Amado citaba un texto esta mañana. Decía, el que esté firme, mire que no caiga. He visto demasiado en la vida cristiana. He visto a hombres y mujeres decir, yo nunca haré tal cosa. Y lo hicieron. Tal vez tú dirás, Joel, ¿cómo tú vas a hablar de pecado un día tan glorioso? Hermanos, es un día glorioso. Un día como hoy resucitó nuestro Señor y Salvador. Un día como hoy puede hablarse del pecado. A menos que veas el pecado no como un agente externo, sino como algo que mora en tu interior, que puede ir ganando terreno y llevándote hasta la destrucción, no serás capaz de estar alerta contra este perverso enemigo que, como dice un libro, llevamos dentro. La primera palabra, o por lo menos las primeras 4 palabras tienen que ver con los pecados sexuales. La primera palabra es adulterio. Este es un pecado en contra del 7º mandamiento que dice lo siguiente: no cometerás adulterio. Esto prohíbe no solo de tener relaciones físicas, sexuales con una persona que no es nuestro cónyuge, sino también incluye una mirada que pudiera llamar a algunos indiscreta. Miren la opinión del Señor Jesucristo sobre este pecado. Mateo capítulo 5, versículos 27 al 30. Vamos allí, por favor. Mateo capítulo 5, versículos 27 al 30. El entendimiento que los hombres y mujeres tenían a quienes Cristo le predicó en Mateo 5 es que uno no adulteraba a menos que tocara. Y el Señor Jesucristo, quien inspiró el 7º mandamiento por el Espíritu, da la interpretación correcta. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer,
córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Las palabras de Cristo, que ahora está a la diestra del Padre, no pueden ser más claras. El adulterio no solo tiene que ver con tocar, tiene que ver con el mirar. Tiene que ver con lo que tú y yo hacemos con nuestra computadora. Tiene que ver con tener ojos solo para una mujer si estás casado. Y si no estás casado, preservar esos ojos para aquella mujer a quien Dios te va a dar. La segunda palabra en nuestra lista es fornicación. La palabra griega que Pablo usó en el griego es la palabra griega porneia. De ahí viene nuestra palabra pornografía. El término tenía un significado amplio para referirse a cualquier relación de implicación sexual fuera del matrimonio. Es el término que Pablo utilizó en 1 Corintios capítulo 6, versículo 13, cuando dice, y cito, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto lo al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y en los versículos 8 al 20, el apóstol Pablo dice en el mismo capítulo, huid de la fornicación. ¿Oíste eso, mi amado hermano? En el momento en que venga la tentación, la solución que el Espíritu Santo en su palabra da es la de huir. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La tercera palabra es la palabra griega inmundicia. Esta palabra no es un pecado en sí mismo. Literalmente significa sucio y está relacionada con las dos palabras anteriores. Lo que está enseñando el apóstol Pablo es la suciedad, lo depravado del pecado de adulterio y el pecado de la fornicación. Independientemente, mi amado hermano, cómo lo ve este mundo, cómo ve la fornicación, cómo ve el adulterio, el problema no es como ellos lo ven, es como Dios lo ve. Dios lo ve como algo sucio, pecaminoso y perverso. Esta palabra era la que se empleaba en el campo médico para referirse a una herida infectada llena de pus. De hecho, esta era la palabra griega que debía gritar un leproso cuando quería advertir su presencia. ¡Inmundo! ¡Inmundo! Es así como Dios ve este pecado. Esta es la palabra que utiliza Jesús para describir el estado interior de los hipócritas fariseos. Noten cómo lo dice Mateo 23, 27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Esta es la palabra griega que en muchos pasajes del Nuevo Testamento se utilizó por los escritores bíblicos para hablar, por los escritores bíblicos inspirados por el Espíritu Santo para calificar a los demonios. Solo para una muestra. Hechos 5:16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados
de espíritus inmundos y todos eran sanados. Amado hermano, yo no estoy diciendo que si un creyente cae en un pecado sexual, se convierte en un leproso o en un demonio. Este término está en nuestra lista para mostrar qué tan pecaminoso es el pecado sexual. A menos que veamos el pecado tal como Dios lo ve, yo sé que lo he repetido, podríamos tener la triste tendencia de ser perezosos en la lucha contra el pecado que aún mora en nosotros. Y aquí vemos la razón por la que hay una plaga de hombres y mujeres adictos a la pornografía que dicen ser cristianos. Pablo lo va a decir en un momento. No se puede ser adicto a la pornografía y profesar ser cristiano. Amado hermano, ten cuidado con el clic que tú haces. La pornografía es un pecado perverso, permitan la expresión, que está castrando a muchos hombres cristianos. Ten cuidado lo que tu dedito hace. ¿Recuerdan esa canción, lo que nacimos en el Evangelio? Cuidado tus ojitos lo que ven. En el cielo está el Señor, nos mira con amor. Cuidado tus ojitos lo que ven. Cuidado tu dedito, el clic que hace. En el cielo está el Señor y nos mira con justicia también. Esta es la palabra que Pablo usa en primera a los Tesalonicenses 4:7. Quiero que vayamos allá, por favor. Quiero que lo mires con tus propios ojos. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7, utiliza esta palabra, pero quiero que veas el contexto. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Nota, mi hermano, la seriedad de lo que estamos hablando. Qué tan pecaminoso y malvado es el pecado. Este pecado nunca viene solo, viene siempre acompañado. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, literalmente en griego su propio vaso, hablando del cuerpo, en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, aquí está la palabra, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Qué tan serio es esto? Dice que si alguien desecha las advertencias que el apóstol Pablo está dando en cuanto a la inmundicia, la fornicación y pecados sexuales, no está desechando a un hombre, está desechando a Dios, que nos dio su Espíritu Santo. Mis amados hermanos, hombres que están aquí y tal vez y también algunas mujeres, Dios quiere que le glorifiquemos no solo cuando todos nos están viendo. Él quiere que lo glorifiquemos en lo privado,
Cuando nadie nos ve, somos hijos del Dios Altísimo. Hemos sido redimidos. ¿Sabes cuánto odia Cristo el pecado? Estuvo dispuesto a ser clavado de manos y de pie el glorioso Cristo que vivía en la exaltación. Tomó la naturaleza humana y murió en la cruz del Calvario para librarnos de toda iniquidad y desechar las obras del diablo. La palabra inmundicia no describe un pecado como tal, sino que muestra las consecuencias inmediatas del estado de frialdad y cauterización de la conciencia que llega a aquel que abraza un pecado en el ámbito sexual. Mis queridos hermanos, qué dañina la pornografía. Es posible que a alguno no le parezca algo tan serio. Todo lo que estoy haciendo es viendo una imagen, no estoy tocando a nadie. Dios lo ve como algo perverso. El impacto mental, relacional con Dios y con otros, y en lo espiritual, será evidente. El pecado, mi amado hermano, no es un juego. Los pecados sexuales destruyen. La cuarta palabra que aparece en nuestro texto en español es lascivia. La palabra griega que el apóstol Pablo usó en el versículo 19, que se traduce lascivia, habla literalmente de libertinaje. Recuerden lo que está haciendo Pablo. Él quiere que veamos el pecado tal como Dios lo ve. Está muy relacionada con las palabras antes expuestas. De ahí que algunos prefieren utilizar la palabra promiscuidad. Pues el griego tiene el sentido más amplio de alguien que tiene falta de autocontención. Y no solo en el área sexual, sino en todas las áreas. Esta palabra denota exceso, licencia, ausencia de freno, indecencia, disolución, lascivia. Enfatiza la falta de moderación y la pasión desenfrenada de la licencia sexual. Se libera de toda restricción e inclusive algunos allá en el mundo hacen alarde de eso. Hermano, ¿cómo reaccionas cuando uno de tus amiguitos o amigotes del trabajo te empieza a contar delante de todos de sus heroicidades? ¿Tú te sonríes? ¿O tiene que él notar que para ti eso no es un juego? ¿Sabe? Uno no quiere caer mal. Y a veces están ellos hablando de sus perversidades y uno está en el medio. Yo no te estoy pidiendo que venga y le diga, te reprendo, en el nombre del Señor. Yo no te estoy pidiendo que hagas eso. Pero ¿cuál es tu reacción? ¿Tú te ríes también? Segunda de Pedro 2:2 se utiliza para hablar de los falsos maestros y de aquellos que les siguen. Déjenme aclarar que un falso maestro no es solo aquel que enseña herejías y errores teológicos. Los falsos maestros no solo se distinguen por lo que enseñan, también se distinguen por la manera en que viven. No tiene que ser público su pecado. Los falsos maestros muchas veces comentarán en privado sus perversidades, pero las tienen. Miren lo que dice este pasaje, no vayan conmigo, óiganlo. Segunda de Pedro 2:2. Y muchos seguirán sus disoluciones, es esta misma palabra, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ahora, no solo Pablo nos habla en esta lista de los pecados sexuales, también nos habla de los pecados que están relacionados con la adoración. Por eso utiliza los dos términos idolatría y hechicería. Alguien dirá, yo no cometería hechicerías nada, jamás. Idolatría, no. Yo nunca pondría una Virgen María en mi donde sea. Yo no pondría algún santo. Yo sé que las imágenes son pecaminosas delante de Dios.
Hermanos, el término que utilizó, Pablo, va más allá de poner una imagen. Puede haber un ídolo en el corazón. Calvino decía que el ser humano es una fábrica de ídolos. Y tristemente un cristiano puede tener la tentación de hacer un ídolo. ¿O ustedes creen que Juan, terminando su carta en el capítulo 5, versículo 21, hablándole a cristianos, les dice, hijitos, guardaos de los ídolos? El cristiano puede hacer ídolos también. Podemos hacer un ídolo de cualquier cosa y podemos llamarle. No, son mis hobbies o lo que sea que le podamos llamar. Podemos hacer un ídolo de nuestra carrera. Podemos hacer un ídolo de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, de la televisión. Mis amados hermanos, solo Cristo es nuestra paz, nuestra esperanza, nuestra quietud en la vida. Y cualquier cosa que procuremos para que nos dé esas cosas, de eso estamos haciendo un ídolo. Solo Cristo es nuestra paz. Solo Cristo es nuestra esperanza. No es un trabajo, no es una carrera, no es el presidente de los Estados Unidos. Tristemente he visto cristianos haciendo de Donald Trump un ídolo. Eso es un pecador. Hay que defenderlo todo. Solo Cristo es nuestra quietud en la vida. Si procuramos cualquier cosa para que nos dé eso, estamos haciendo de eso un ídolo. La palabra hechicería que usó Pablo en griego es famarcón. Lo podemos oír si prestamos atención y de ahí viene el término español fármaco, medicina. En el Nuevo Testamento se utilizaba invariablemente para referirse a lo oculto y perverso de la magia. Estas palabras transmiten la idea de la magia negra y el control demoníaco, pero pasan por alto lo más básico, el consumo de drogas. En los tiempos del Nuevo Testamento, farmaqueia denotaba de hecho el uso de drogas con propiedades ocultas para una variedad de propósitos, incluyendo especialmente el aborto. Lo usaban para eso. En la iglesia primitiva, el infanticidio, el aborto, siempre fue considerado un pecado. ¿Alguien me comentaba? No sé en dónde fue. De un niño que viene con problemas y que creyentes aconsejando a que lo aborten. Hermanos amados, el aborto es asesinato. Puede ser que la providencia, yo sé, yo no he experimentado lo que es tener un niño con problemas, pero yo espero que a ninguno se nos ocurra aconsejar la muerte de un bebé porque viene enfermo. Las otras obras de la carne que el apóstol Pablo va a presentar están en el área relacional. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios. Y esto tiene que ver más con nosotros. Homicidio, pastor. Que aquí a creyentes matar. ¿Recuerdan ustedes la interpretación que dio el Señor Jesucristo del mandamiento no matarás? ¿Recuerdas cómo dice que si te enojas contra tu hermano, si le llamas fatuo, estúpido, bueno para nada, cabeza hueca, ya lo mataste y estás incumpliendo este mandamiento? Para muchos de nosotros estas cosas no deberían estar en las obras de la carne. Pastor, está comparando los pecados sexuales con el celo, con el pleito, con las iras, con la contienda,
con las disensiones, son los problemas con la envidia. Yo no tengo la culpa de la envidia. Yo cuando veo a alguien que se compra un buen carro, yo siento en mi corazón el ardor. ¿Por qué no tengo eso? Eso se llama envidia. Y mi amado hermano, es tan pecaminoso como los pecados sexuales. Serías, cuando alguien es un candidato, eso, a la excomunión por un pecado impenitente de envidia. En último lugar, el apóstol Pablo habla de las obras de la carne en el contexto del libertinaje, borracheras y orgías. Borracheras habla de aquel que va asiduamente a ingerir sustancias que enajenan la mente, la conciencia y el dominio propio. Mis amados hermanos, no hay lugar para la embriaguez en un estilo de vida dirigido por el Espíritu. Y eso incluye no solo las bebidas que enajenan la mente, eso incluye la marihuana. Eso incluye cualquier sustancia que te haga perder el dominio propio. En Efesios 5:18 el apóstol Pablo dice, no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu Santo. El abuso del alcohol provee una vida perversa y apartada de Dios. Aquí se adoraba al dios Dionisio, el dios del vino. Y en aquel entonces las bacanales, las fiestas donde se permitía cualquier tipo de desorden y de desviación, eran aprobadas. Obviamente todos estaban borrachos. Antes de convertirse en cristianos, muchos de esos participaban de esas fiestas y pronto entendían que una vida cristiana donde han sido liberados de la cautividad del pecado, tal conducta está fuera completa y totalmente de lugar. No significa que tomarse una cerveza sea un pecado. Y espero no estar pisándole la conciencia a alguien. De lo que el apóstol Pablo está hablando es de la borrachera. Orgías significaba literalmente fiestas desenfrenadas. Todo era permitido. Todo era lícito en un contexto depravado donde la carne y el pecado jugaban un papel trascendental en la diversión. Mis amados hermanos, hemos sido libertados para ser diferentes. La razón por la que tú y yo hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo es para que seamos santos y sin mancha. Efesios capítulo 1, versículo 4. No es simplemente para darnos un ticket gratis al cielo. Hemos sido predestinados para ser santos y sin mancha. Habiendo visto las manifestaciones de los deseos de la carne, las especificaciones de los deseos de la carne, veamos en último lugar, y prometo brevemente, la incompatibilidad de practicar los deseos de la carne con la fe salvadora. Miren el versículo 21 al final. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mis amados hermanos, esto no puede ser más claro. Pablo quiere que veamos la fealdad, la negrura, la maldad del pecado. Quiere que entendamos cuán perverso es a los ojos de Dios el pecado, y la razón final que expone es que hay una incompatibilidad entre el pecado practicado
y la fe salvadora. La palabra practicar que Pablo usó hace referencia a trabajar, practicar asiduamente. No está hablando de alguien que incidentalmente, aunque voluntariamente, cae en un pecado de esto. Está hablando de alguien que practica. Es de lo mismo de lo que nos habla el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 al 9. Lo cito. Todo aquel que comete pecado, y la estructura del texto griego es que lo tiene como una práctica continua en su vida. Todo aquel que comete continua, persistente, impenitentemente pecado, infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca persistente e impenitentemente. Todo aquel que peca persistente e impenitentemente no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado, mi hermano, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar persistente e impenitentemente, porque es nacido de Dios. ¿Qué tan perverso es tu pecado? El día que le tomes cariño a tu envidia, mi hermano, permíteme decirte tú, vine a predicarte a ti. El día que tu envidia lo veas como algo justo, o tus celos, en vez de odiarlo, estarás abriendo la puerta no solo para estos pecados, es las obras de la carne que irán ganando poco a poco ventaja en tu vida. Nota la seriedad del apóstol Pablo. Él está diciendo, no que puede ser que el que practique tal cosa, puede ser que no obtenga el reino de Dios. Él es enfático. Él es claro en sus declaraciones. Él les había advertido eso anteriormente. Nota, dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si practicas continua e impenitentemente el pecado, si permites que las obras de la carne ganen ventaja en tu alma, no tienes derecho alguno para decir que tú vas camino a la Canaán celestial. Yo lo siento. Me encantaría decirles otra cosa. Déjenme tener dos palabras de aplicación. Primero, para aquellos que no están en Cristo. Tú vas camino al infierno. Tú eres esclavo del pecado. El pecado te tiene controlado. Es tu amo y tu Señor. Pero hay solución para ti. En Cristo hay solución a tu problema. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Él y cree que es lo único que ha provisto Dios para que un hombre, una mujer pueda tener relación con Dios, ser librado de este perverso amo llamado pecado, ser librado
por Cristo. Él es el único que puede liberarte. Tú puedes salir por esa puerta determinado a nunca más pecar contra Dios. Te tengo una mala noticia. No podrás hacerlo. El pecado es tu amo. Te tiene encadenado, te tiene atado y la meta del pecado es llevarte al infierno. Pero Cristo vino, tomó la naturaleza humana, murió en la cruz del Calvario para pagar por la deuda de pecado que tienen los hombres y que obtendrán la salvación si crecen. Él vino a morir para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven a Cristo, mi amigo. Él es un buen amo. Aquí hay cientos de personas que pueden decirlo. Él es un amo cariñoso, tierno, que se agrada en salvar a pecadores. Tú has violentado la ley de Dios incumpliendo muchas de estas cosas que hemos hablado. Tú has ofendido a Dios con tu pecado. Aún así, Él te invita a ser salvo de tu pecado. Cristo vino a este mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. Ven a Cristo, Él es un buen amo. Ven a Él. En segundo lugar, yo quiero hablarle a aquellos que están en Cristo. Por un lado, para aquellos que están en Cristo y han sido hasta hoy descuidados con el pecado que mora en ellos. Has permitido que el pecado gane ventaja. No has oído las advertencias del Señor Jesús. No has oído las advertencias de tu Señor que te dice que es mejor arrancarse un ojo, cortarse una mano. Obviamente no está hablando algo literal, pero Él dice que debemos hacer todo lo que está en nuestro alcance por mortificar el pecado que mora en nosotros. Tú hasta ahora has sido negligente, no has sido furiosamente enérgico contra tu pecado. Cristo tu Señor te invita a que te arrepientas de tu pecado y busques en Él, por su Espíritu Santo, el remedio y empieces a proveer para los deseos del Espíritu y empieces a mortificar el pecado para la gloria de Dios. En último, quiero hablarle a aquellos que son enérgicos luchando contra el pecado. No te canses. Sigue en lo que requiere, recuerda que en lo que requiere diligencia, no debemos ser perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Continúa, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te canses para la gloria de Dios. No te canses, no te desanimes, no tires la toalla. Sigue, porque vale la pena servir al Dios a quien tú y yo servimos. Vale la pena seguir al Cristo que tú y yo seguimos. Vale la pena vivir en santidad. Continúa luchando enérgicamente contra el pecado. Haz uso de los medios de gracia diariamente. Depende de ellos en el Espíritu Santo. Porque de tales obras Dios se glorifica. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros te damos gracias por el don inefable, bendito, de tu Hijo Jesucristo, que fue dado para la salvación de nuestros pecados. Te damos gracias por la salvación eterna. Tú nos has librado del presente siglo malo y nos has trasladado del perverso mundo de la esclavitud y del pecado al reino de tu amado Hijo. Concédenos que como pueblo tuyo, oh Dios de gracia, nosotros podamos ver el pecado tal como tú lo ves. Concédenos, oh Señor, el vivir para tu gloria en cada aspecto de nuestra vida.
En el nombre de Cristo oramos. Amén.